¿Qué tienen en común el origen del protestantismo, de la masonería y del comunismo? Ahí es nada. Bienvenidos al tercer capítulo de Alter Historia. Si en el capítulo anterior trataba sobre cómo es posible que ocurrieran tantas cosas fundamentales para la historia de un país como España y de toda la humanidad como ocurrieron en pocos meses del año 1492, ahora, por cierto que os dejo el enlace al vídeo anterior aquí, ahora me quiero plantear cómo es posible que tres sucesos que marcaron, en mi opinión, lo que es el mundo contemporáneo, el mundo que conocemos, en el que nos movemos, desde muchos puntos de vista, económico, político, ideológico, filosófico, religioso, esos tres sucesos ocurrieran los tres en un mismo año 17. En 1517, en 1717 y en 1917. Este es el planteamiento de este capítulo de Alter Historia. Vamos sin más con el primero de los episodios. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero envía una carta al arzobispo elector de Maguncia. Este arzobispo de Maguncia vendría a ser, para esa zona de Europa, vendría a ser algo así parecido a lo que es el arzobispo primado de Toledo en España, es decir, un primus inter pares dentro de los obispos de esa zona, casi un cargo honorífico, pero digamos que vendría a ser el obispo principal, ¿no? El obispo de referencia, por llamarle de alguna manera. El arzobispo de referencia era el de Maguncia. Bien, Martín Lutero le envía una carta a este arzobispo quejándose de la política de la Iglesia Católica con el tema de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias eran, digamos, unas bulas, unos documentos que la Iglesia vendía. ¿Vendía para qué? Para que el que las comprara, digamos que así compraba, hay que ponerse también en la mentalidad de la época, comprabas tiempo de menos en el purgatorio. Teóricamente, con esa indulgencia, digamos que como habías hecho una donación a las arcas de la Iglesia, pues eso, digamos que ahí se te perdonaban ciertos pecados y cuando llegases al purgatorio, pues tenías que estar menos tiempo allí, ¿de acuerdo?, para subir luego al cielo. Básicamente era eso. Es decir, lo que estabas comprando era tiempo de menos en el purgatorio. Bueno, y esto no solo a Lutero, a otra gente de la época le parecía escandaloso y le parecía, pues eso, que se estaba comerciando con la fe. Y entonces manda la carta al arzobispo de Maguncia. Realmente luego no se sabe si en esta fecha del 31 de octubre o unos días después, él clava en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, en la actual Alemania, lo que se llaman las 95 tesis. Las 95 tesis son, digamos, el documento que se considera a día de hoy como el que comienza el fenómeno que fue la Reforma Protestante, ¿de acuerdo? Lo que luego ha dado en un montón de iglesias repartidas por el mundo, muy distintas entre sí también, pero que se ha venido todo acá como la reforma protestante, como el cisma de Occidente. Porque bueno, el cisma de Oriente vendría a ser la ruptura de la Iglesia de Roma con las iglesias orientales. Eso se había dado
siglos antes, ¿de acuerdo? Es el origen de las iglesias ortodoxas, eso sería el cisma de Oriente. El cisma de Occidente, digamos que por consenso se toma esta fecha, a día de hoy se toma esta fecha, de 31 de octubre de 1517, como comienzo de la Reforma Protestante, del cisma de Occidente. Momento en el cual la Iglesia Católica digamos que se rompe, y en muchos países, en muchas zonas de Europa, sobre todo el norte de Europa, pues empiezan a surgir, a partir de esta fecha, las iglesias que se vinieron a llamar protestantes. En concreto, lo que Lutero organizó vendría a ser lo que es la iglesia luterana, que por cierto, el mismo Lutero decía que él no quería que se llamasen luteranos, sino cristianos, ¿no? Pero aún así, bueno, pues esa iglesia luego se vino a llamar luterana, pero después vinieron los anglicanos, vinieron los calvinistas, presbiterianos, metodistas, episcopalianos y de todo tipo, ¿no? Bien. Este es el suceso que ocurre el 31 de octubre de 1517. 200 años después, 1717, el 24 de junio, el día de San Juan. Y luego iremos con esto del día de San Juan. Cuatro logias previamente existentes se juntan en Londres en la taberna Goose and Gridiron, que traducido viene a ser como ganso y parrilla. En la taberna Ganso y Parrilla de Londres se juntan estas cuatro logias y forman la Gran Logia de Londres y Westminster. ¿De qué estamos hablando? Del origen de la masonería. Claro, del origen de la masonería, digamos que teorías hay mil. Las que te llevan a Egipto, las que te llevan al tiempo del rey Salomón y de la construcción del templo de Jerusalén, las que te llevan a los templarios, las que te llevan a muchos sitios, ¿no? Pero digamos que los mismos masones hoy día toman como referencia de la fundación de la masonería este 24 de junio de 1717, ¿de acuerdo? Y finalmente, 200 años después, nos vamos al 7 de noviembre de 1917. 7 de noviembre en el calendario gregoriano. Y en el calendario juliano sería el 25 de octubre. 25 de octubre de 1917. ¿Por qué digo esto? En Rusia, que es donde ocurrió lo que voy a relatar, en ese momento todavía regía el calendario juliano. Es decir, la fecha donde ocurre la Revolución de Octubre, que es como se ha venido a llamar, fue el 25 de octubre de 1917 en Rusia. Esto del calendario gregoriano y el calendario juliano, quizá lo tratemos en otro capítulo de Alter Historia, de por qué hubo ese cambio de calendario, en qué momento, y por qué en unos sitios se aplicó y en otros lugares no se aplicó, hasta mucho tiempo después. De acuerdo. Bien, tenemos esta fecha del 25 de octubre para el calendario juliano. Para el calendario gregoriano, que es en el que nosotros nos movemos, sería el 7 de noviembre. Esta Revolución de Octubre es el momento en el que los bolcheviques forman gobierno en Rusia. Forman un gobierno revolucionario bajo la autoridad de Lenin. ¿De acuerdo? Estamos hablando no del origen del comunismo, porque el comunismo estaba teorizado muchas décadas antes, ¿de acuerdo? Y el socialismo utópico, muchas cosas. Es decir, bueno, se habían hecho experimentos ya previamente, los falansterios. Ha habido durante ya el siglo XIX y principios del XX bastantes, incluso anteriormente, bastantes experimentos sobre cómo organizar la sociedad de otra manera distinta a lo que venía siendo desde la revolución industrial, el capitalismo según lo entendemos ahora, ¿no? Pero digamos que es en esta fecha, no cuando nace el comunismo, sino cuando se pone en práctica. A partir de este momento, ya en un gran país como Rusia, se pone en práctica la organización que se ha venido a llamar comunismo, la organización económica y política que se ha venido a llamar comunismo.
Estas tres circunstancias se dan con 200 años de separación, una de otra, siempre en años 17. Bien, hay que tener en cuenta que las dos primeras fechas de las que he hablado, la del protestantismo y la de la masonería, son fechas de consenso, porque en realidad se podría haber elegido otras fechas distintas para conmemorar el origen tanto de la Reforma Protestante como del origen de la masonería. En el caso de la Reforma Protestante, esta fecha del 31 de octubre, pues digamos que ni siquiera, vamos, de hecho los comentaristas de la cuestión, muchos vienen a decir que no está claro que Martín Lutero, ese monje agustino, clavase en esa fecha las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, como os he dicho, sino que más bien lo que parece claro es que sería la fecha en la que mandó la carta de protesta al arzobispo de Maguncia, ¿no? Hombre, esto de la iglesia de Todos los Santos tiene que ver con esta fecha porque al fin y al cabo el 31 de octubre es la víspera del Día de Todos los Santos, ¿no? Es como si se hubiera elegido también esta fecha para que fuese, para marcarla. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la fiesta de Todos los Santos en la liturgia católica, pero que es el Halloween, lo que ahora ya conocemos mundialmente como la fiesta del Halloween, el Samaín o el Samain de los celtas, muchas cosas que ocurren en los alrededores de esta fecha, 31 de octubre, 1 de noviembre, ¿verdad? Y bueno, parece una fecha bastante significativa. Y además esto de que se llamase la Iglesia de Todos los Santos a mí me llama mucho la atención, ¿no? Bien, pero podría haberse elegido otra fecha. Esta fecha se le llama el Día de la Reforma hoy día, para que nos entendamos. Es el 31 de octubre, Día de la Reforma. Bien, la Reforma Protestante. Pero, evidentemente, hay otras fechas. El 12 de diciembre de 1520, por ejemplo, se podría haber elegido esa fecha. ¿Qué ocurre el 12 de diciembre de 1520? Bueno, el 15 de junio, unos meses antes, el Papa había redactado una bula de excomunión contra este monje, contra Martín Lutero. ¿De acuerdo? Y el 12 de diciembre, Martín Lutero coge esa bula del Papa y la echa al fuego. O esto es lo que se cuenta, ¿no? En esa fecha, 12 de diciembre, coge Martín Lutero la bula del Papa y la echa al fuego. Hombre, desde luego, la teatralidad de la cuestión es importante, ¿no? Y quizá pues podría haberse elegido esa fecha. Luego ya casi un mes después, el 3 de enero de 1521, es cuando León X, el Papa León X, ya excomulga definitivamente a Martín Lutero. Cualquiera de estas fechas que he nombrado se podía haber tomado como origen de la Reforma, pero se eligió esta del 31 de octubre, ¿de acuerdo? Pues, ¿desde cuándo se eligió? He estado buceando yo a ver. Y hombre, me he encontrado con que ya desde bastante pronto, porque 10 años después, concretamente el 1 de noviembre de 1527, Martín Lutero escribe a un personaje llamado Nikolaus von Amsdorf. Nikolaus von Amsdorf. Y que le escribe el 1 de noviembre de 1527, justo 10 años después de esta fecha, del 31 de octubre, 1 de noviembre, de 10 años antes. Le dice, entre otras cosas, 10 años después, las indulgencias han sido destruidas. En memoria de esto, ambos bebemos y estamos confortados a esta hora. Estamos confortados, se refiere a que estamos contentos, a que estamos celebrando, ¿no? O sea, que ya él mismo, el mismo Lutero, digamos que parece que tomaba esta fecha como origen de su revuelta religiosa, ¿de acuerdo? Bien. En 1617, 100 años después, ya se celebraba esta fecha concretamente en la iglesia luterana, ¿no? En la iglesia luterana. Ya en el resto de iglesias que se fueron formando a raíz de esto, posiblemente fuese más tarde cuando se aceptó esa fecha de 1517 como origen de la Reforma Protestante, y a día de hoy, bueno, en 2017, ¿de acuerdo? El 31 de octubre de 2017 se han conmemorado los 500 años de la Reforma Protestante en multitud de iglesias,
y en multitud de centros culturales y en multitud de lugares de luteranos, de anglicanos, de lo que se viene a llamar hoy día evangélicos. De hecho, esta conmemoración comienza un año antes, el 31 de octubre de 2016, que es cuando el Papa Francisco viaja a Suecia al comienzo de lo que fueron las celebraciones que duraron desde entonces, desde el 31 de octubre del 16 al 31 de octubre del 17 por todo el mundo, ¿verdad? Comenzaron en Suecia, el Papa Francisco fue allí. Suecia es uno de los países más vinculados con la reforma protestante históricamente en siglos pasados. Y todo esto se sucedió durante todo este año completo. Vamos con la otra fecha, con la del 24 de junio de 1717, como origen de la masonería. Hombre, esta fecha, el día de San Juan Bautista, 24 de junio. Esto a mí me ha recordado mucho a un libro que leí hace un tiempo, El Maestro del Prado, de Javier Sierra, que os lo recomiendo porque es apasionante, en el que yo aquí veo que ya desde tiempo antes, desde el Renacimiento, había muchos pintores que contraponían la figura de San Juan Bautista a la del Niño Jesús. Es decir, les representaban juntos, muchas veces, al niño Juan Bautista y al Niño Jesús, y parece ser que incluso daban a entender como que el bueno fuera Juan Bautista y no Jesús. Es decir, esto era una especie de creencia oculta o ocultista que podría haber entre ciertos círculos renacentistas italianos en un principio, parece ser, o esa conclusión saqué yo del libro de Javier Sierra, ¿verdad? Y que puede tener que ver con esto de la elección del 24 de junio y el significado que al parecer para la masonería ha tenido el 24 de junio, como oposición al 24 de diciembre, que sería Navidad, ¿no? Que sería el nacimiento de Cristo. El 24 de junio pues sería el día del otro personaje relacionado, bueno, realmente el que bautizó a Jesús, que sería San Juan Bautista, ¿no? Y esto, bien, la elección del 24 de junio no me parece casualidad. En estas cosas nunca hay casualidad. Y más cuando estamos hablando de una sociedad no secreta, como mucha gente dice, sino discreta, como es la masonería. No, las fechas evidentemente no pueden ser casuales nunca. Bien, pero tampoco está muy claro que esta fuera la fecha. Evidentemente, independientemente de que nos retrotraigamos hasta Egipto o hasta donde queramos para el origen de la masonería, como he dicho antes, lo que está claro es que estas cuatro logias que se juntaron en la taberna Ganso y Parrilla de Londres ese día ya existían de antes. De hecho, la más vieja de ellas ya existía desde 1691. Es decir, que logias masónicas de masonería especulativa ya existían tiempo antes. ¿Qué es la masonería especulativa? Comparándolo con la masonería operativa. Y aquí entramos en un tema, vamos a ver. La masonería operativa vendría a ser, masón significa albañil, ¿de acuerdo? Entonces, el origen más oficial de la masonería vendría a ser los gremios de constructores, de albañiles de la Edad Media, ¿de acuerdo? Entonces, la masonería operativa serían esos gremios de constructores, es decir, los que realmente... Y ya cuando empiezan a surgir las logias no operativas, sino especulativas, es cuando ya se empieza a juntar gente que no son necesariamente constructores, ni albañiles, ni tienen que ver con ese gremio, ¿de acuerdo? Y es cuando se forma la masonería especulativa. Que por cierto, esto tiene que ver con lo que se llama francmasón. Mucha gente, yo me he dado cuenta de que hay mucha gente que se piensa que francmasón, cuando se habla de francmasón, estamos hablando de masones franceses, y no es así. Ahí la palabra franc viene a decir
significa franco, efectivamente, pero no en el sentido de francés, sino de libre. Igual que cuando se habla de piso franco, que es un piso que no está controlado por nadie, de un francotirador, que es un tirador que no tiene obstáculos entre medias para apuntar al objetivo. Hay muchas acepciones de la palabra franco, como el puerto franco, es un puerto que está libre de impuestos. Este es el sentido de franc-masón, de masón libre. ¿Qué quiere decir? Pues los masones, que supuestamente los albañiles medievales, que digamos que entonces los gremios se organizaban. Había un gremio de albañiles, pongamos en Grenoble, ¿bien? Y estos, los que pertenecían a ese gremio de albañiles, podían ejercer su profesión en esa zona de Grenoble y alrededores, ¿de acuerdo? Y otros, pues eran los del gremio de albañiles de París o los del gremio de albañiles de Narbona, da igual. Entonces, el franc-masón, esto me da lo mismo para Francia que para otros lugares, es el masón libre, el que no estaba sujeto a esos términos territoriales, era un especialista mayor. Estamos hablando de los constructores principalmente de las catedrales, grandes catedrales góticas europeas, y estos ya no podían circunscribirse a una zona concreta, sino que podían moverse de acá para allá y ejercer su profesión en muchos sitios porque, digamos que eran menos y eran especialistas y si tenían que irse de Francia a otro país o moverse de la circunscripción suya del gremio. Estos eran los masones libres, los franc-masones, de aquí viene. De hecho, en inglés, franc-masón es sinónimo de free-mason. Ahí lo llaman free-mason, masón libre. Eso es lo que significa franc-masón, no masón francés exactamente, ¿verdad? Bien, me he ido a los cerros de Úbeda, de acuerdo, pero volvemos al tema. Hay otras fechas que podrían haberse elegido para esto. La principal de ellas, la de 1723, cuando se publican las constituciones de Anderson. ¿Qué son las constituciones de Anderson? Son las primeras reglas de organización de la masonería que se conocen, al menos, ¿no? Estas constituciones de Anderson, que se publican, como digo, en 1723, las redactan James Anderson y John Theophilus de Saguliers. Por cierto, estos dos personajes eran pastores protestantes. ¿De acuerdo? Eran pastores protestantes. Uno de la Iglesia Nacional Escocesa, digamos, y otro de la Anglicana. O sea que, digamos que tiene mucha relación en su origen el protestantismo y la masonería. Y más por lo que vamos a ver. Esta fecha se podía haber tomado como referencia de origen oficial de la masonería. U otras, es decir, bueno, esta gran logia de Londres y Westminster, que es la que se crea en 1717, vendría a ser la primera gran logia, la primera unión de logias, supuestamente. Sin embargo, luego le sale otra competidora, entre comillas, ¿verdad? Que en 1751, que es la Gran Logia de Masones Libres y Aceptados. De hecho, esta que supuestamente es posterior, se llamaron a sí mismos los antiguos, porque decían que iban más con la tradición masónica, que esta que se crea en 1717. Y bien, estas dos grandes logias, la de los antiguos y la de los modernos, que era como al final acabó llamándose la que realmente se había fundado primero, la Gran Logia de Londres y Westminster, bueno, pues se unieron en 1813. Es decir, que cualquiera de estas fechas, claro, ahora mismo buscáis en internet, en 1813 formaron la Gran Logia Unida de Inglaterra. Ahora mismo buscáis en internet que celebra la masonería, que conmemora de 1717 y encontraréis probablemente la fundación de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Bueno, no es cierto. Realmente, finalmente, esta Gran Logia Unida de Inglaterra se forma en 1813. Y cualquiera de todas estas fechas se podría haber usado como referencia de consenso de fundación de la masonería. Y sin embargo,
se usa la de 1717. Para coincidir con la de 1517, pues esa es mi teoría. Y más si vemos lo siguiente. Vamos a ver. ¿Cuándo empieza a celebrarse los aniversarios de esta fecha de 1717 como la creación de la primera gran logia? La creación, digamos, oficial de la masonería. Bueno, pues he estado también buceando sobre el asunto y en 1817 no veo demasiado. En 1817 veo que apenas que, bueno, se crea la biblioteca de la Gran Logia en Pensilvania, cosas así, pero tampoco es demasiado significativo. Ya en 1917, 200 años después, sí veo que hay unas manifestaciones en Roma, manifestaciones masónicas en Roma, en la misma plaza de San Pedro, nada más y nada menos. Manifestaciones masónicas. Esto sorprende mucho porque, hombre, entendemos que la masonería es una cosa, como decía, si no secreta, al menos discreta. Esto de que haya manifestaciones masónicas nos llama mucho la atención, aunque por lo que veo, leo, entiendo, no siempre ha sido así. A veces la masonería ha sido más pública de lo que es ahora, incluso, ¿verdad? O sea, ha habido momentos a lo largo de la historia europea, de la historia occidental, donde la masonería, digamos que ha salido más a la luz de lo que está ahora mismo. Y 1917 parece que era un momento como este, porque desde luego, esto lo cuenta, lo de las manifestaciones anticatólicas, llamaba a él, en la misma plaza de San Pedro de Roma. Lo cuenta Maximilian Kolbe, que era un fraile polaco, ¿verdad? Que estaba estudiando teología, era joven en ese momento, estaba estudiando teología en Roma. Este fraile al final muere en Auschwitz y tal, al parecer él mismo parece que se ofrece para dar su vida en lugar de otro preso. Muere en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, en Auschwitz. Y este Maximilian Kolbe es el que cuenta esto de las manifestaciones masónicas en 1917. Parece que ya se estaba celebrando como los 200 años del origen de la masonería. Y hombre, ya en 2017 se ha celebrado públicamente los 300 años del origen de la masonería. Pero, ¿en qué fecha se hace? Y esto es lo más significativo. ¿En qué fecha se han celebrado los 300 años? El 31 de octubre de 2017. No el 24 de junio. ¿De acuerdo? No el 24 de junio, que es la fecha en la que supuestamente se reúnen estas 4 logias en la taberna Ganso y Parrilla de Londres, sino el 31 de octubre. La fecha que se toma como origen de la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 2017 se reunieron en el Royal Albert Hall de Londres, en esta sala de conciertos de Londres, pues cientos de masones para celebrar el 300 aniversario de la creación de la masonería. Pero lo celebran el 31 de octubre, no el 24 de junio. Ellos mismos están diciendo que tiene relación el origen de la masonería con el origen del protestantismo. O así al menos lo entiendo yo. Esta fecha es muy significativa. Y vamos a la tercera fecha. La tercera fecha, como os he dicho, no es de consenso, como las otras dos. Es una realidad historiográfica que es el 7 de noviembre de 1917, el 25 de octubre en Rusia, cuando se produce la Revolución de Octubre, que lleva a los bolcheviques al poder. Bien, este año de 1917 ocurren un montón de cosas, porque estamos hablando de uno de los años clave de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, claro, hay un montón de sucesos en los frentes de batalla, ¿verdad? También ocurren cosas como bueno, el tema de los milagros de Fátima, en Portugal. Ocurre lo de la declaración Balfour. La declaración Balfour
Parece que se redacta el 2 de noviembre de ese 1917, se publica el 9 de noviembre, más o menos por estas mismas fechas de la Revolución Rusa. Otro día podemos hablar de la Declaración Balfour. Lo que pasa es que creo que me estoy yendo un poquito de tiempo, no me voy a enrollar más. La cuestión es, ¿por qué, preguntaréis a algunos, por qué quieres relacionar lo ocurrido en Rusia con las otras dos fechas, que sí que parece que tienen una relación más estrecha, la del protestantismo y la de la masonería? Bueno, vamos a ver, es cierto que hay quien dice que tanto Lenin como Kerensky, que es el que estaba en el poder antes de la llegada de los bolcheviques, que digamos que había llegado al poder ya derivado de lo que había sido la Revolución de Febrero, que había sido en ese mismo año, 1917, había sido un proceso. Todo lo que ocurrió aquel año en Rusia, también podemos hablar en otro momento de todo esto, pero tanto Lenin como Kerensky que habrían sido masones. Bien, yo no lo sé. Ocurre que con los masones siempre te dicen que la mayor parte de los personajes conocidos de los últimos siglos en Europa, en la civilización occidental, habrían sido masones. Bueno, no sé si a veces se exagera o no. La cuestión es que es verdad que la masonería llegó a ser una especie de club social de élites, donde todo el que estaba, bueno, en unas capas altas de la sociedad, o quería ascender y llegar a esas capas altas de la sociedad, pues tenía que estar allí, ¿no? Con lo cual no es raro, pues, en el siglo XIX, principios del XX, que casi todo el mundo que estaba en este ámbito pues hubiera tenido alguna relación con la masonería. En ese sentido, pues tampoco sería extraño que Lenin o Kerensky hubieran sido masones. Pero a mí no me parece demasiado significativo. En realidad, yo relaciono la fecha de la Revolución Rusa con las otras dos porque me parecen tres sucesos centrales en la evolución del mundo en los últimos siglos. No son los únicos que han ocurrido en los últimos siglos con esa importancia, pero sí están dentro de los que más importancia han tenido, y los tres ocurren en un año 17. En un año 17 con un intervalo de 200 años entre cada uno. Y es por esto, es decir, el 1917 llegó a ese año, evidentemente, por la relación de los otros dos. Y me encuentro con que, evidentemente, lo que ocurrió fue la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, que, por cierto, esto ya puede ser una gallada mía, ¿de acuerdo? Pero en la fecha entre el 25 de octubre y el 7 de noviembre, ahí tenemos esto de la fecha del 25 de octubre, que era la que regía en Rusia, la del calendario juliano, la del 7 de noviembre, que era la que regía en Europa Occidental, el calendario gregoriano. Hay 12 días entre medias, 12 días entre medias. Si buscamos el justo medio de esos 12 días, nos va a dar el 31 de octubre. El 31 de octubre o el 1 de noviembre, según se mire. Ahí va a estar el justo medio de las dos fechas. Y como digo, esto ya puede ser una gallada mía, pero nos volvemos a encontrar con el 31 de octubre. Bien. El número 17. Claro, como os dije en el anterior episodio, en el que hablábamos de 1492, yo de numerología sé poquito. Pero, bueno, os agradezco a los que sepáis de numerología que hagáis comentarios en el cajón de comentarios sobre este tema. ¿Qué os dice a vosotros el número 17? Es que, claro, tradiciones numerológicas hay muchas, desde los pitagóricos o desde antes incluso. Hay un montón de tradiciones, de tradiciones numerológicas de las que se trata de jugar con los números, de usar los números en un sentido simbólico, en un sentido ritual, en un sentido mágico. Hay muchísimas, ¿verdad? Pero bueno, yo, ya que estábamos hablando de los masones, pues claro, he caído en la cuenta del tema de los grados masónicos.
Existe en el rito escocés antiguo y aceptado, existen 33 grados masónicos. Estos son los famosos 33 grados masónicos que a muchos os sonará, ¿no? El grado 33 es el grado del gran maestre y tal, y 32 anteriores. Bueno, pues el 17 sería justo el grado medio, es decir, habría 16 grados anteriores y 16 grados posteriores, ¿de acuerdo? No es el único rito, otros ritos que tienen otro número de grados distintos de este, pero bueno, este es el rito antiguo, ellos mismos llaman el rito escocés antiguo, ¿de acuerdo? Y este grado 17 del rito escocés antiguo y aceptado, se le asocia a un nombre que es el de Caballero de Oriente y Occidente. Bueno, a mí se puede interpretar de muchas maneras. A mí se me ocurre alguna. Por ejemplo, bueno, también puede ser una gallada mental mía, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que hemos estado hablando precisamente del cisma de Occidente. Del cisma de Occidente, bueno, que es una manera, también como lo llamo yo, porque hay muchos historiadores el cisma de Occidente lo llaman a otros sucesos que ocurrieron en el siglo XIV, que al final no tuvieron en realidad demasiada trascendencia a largo plazo, ¿verdad? Mucha gente lo llama la Reforma Protestante. Para mí es mucho más cisma de Occidente de 1517, por supuesto, que el de los papas de Aviñón y todo esto, que fueron lo que ocurrió en el siglo XIV y principios del XV, ¿no? Bueno, pues hemos estado hablando del cisma de Occidente, ¿verdad? Y el cisma de Oriente es muy anterior, es por donde se forman, se crean las iglesias ortodoxas, pero sí es verdad que hasta cierto punto podríamos incluso considerar un neocisma de Oriente, la Revolución Rusa. Ya digo que esto puede ser una gallarda mía, pero podría entenderse así. De hecho, al final, todo esto derivó en el tema de los dos bloques enfrentados a la Guerra Fría, el bloque del este y el del oeste, el bloque oriental y occidental, ¿no? Entonces ahí tendríamos una relación, ¿no? Del oriente y el occidente, los dos cismas. Bueno, no lo sé, es decir, estoy especulando, evidentemente, me toca ser especulativo porque no puedo hacer otra cosa en este aspecto. Pero bueno, a ver qué os parece a vosotros, qué opinión tenéis de esto vosotros. Espero, hoy me he ido bastante de largo, espero que no os hayáis aburrido. Comentadme todas las ideas que se os pasen por la cabeza sobre este tema. Suscribíos, que es gratis, y darle al like, darle al me gusta, que ayuda mucho para el algoritmo de YouTube. Darle a la campanita si queréis que se os avise de los próximos vídeos. Y nada más, bueno, pues que me despido hasta la semana que viene, en la que, bueno, pues tocaré un tema quizá un poquito más ligero, depende cómo se mire, que es ¿cuál es el lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiso acordarse Cervantes? Pues eso será la semana que viene. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra.